En estos momentos recibimos a un amigo de la Cocina de las Noticias, un gran economista, me estoy refiriendo a Adrián Rabier. ¿Cómo estás, Adrián? Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, un placer estar de vuelta en el programa. Bueno, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, en primer término quiero conocer tu impresión con respecto al descenso, muy abrupto desde diciembre hasta el mes de julio, de la inflación, dando un 4% el IPC. Sí, la verdad que es una grata sorpresa cuando uno analiza la herencia populista. Uno de los grandes problemas era la inflación, no solo el nivel de inflación elevado que dejan, sino también la inflación reprimida. Exacto. En controles de precios, en un tipo de cambio muy atrasado, una situación crítica, ¿no? A partir de la devaluación del 118% con la que arranca el gobierno de Milei, que más que una devaluación es un sinceramiento en la cotización del dólar, la tasa de inflación se eleva a ese nivel y a partir de ahí vemos un descenso muy claro, muy contundente, que creo que es un gran acierto, que combina una política fiscal, monetaria y cambiaria. O sea, empezando por lo cambiario, el atraso cambiario creo que es innegable, todo el mundo lo ve. Teníamos un tipo de cambio abajo de 400 pesos y una escasez de dólares enorme. Reconocer un dólar arriba de 800 pesos creo que era el primer paso de un sinceramiento, y a partir de ahí el equilibrio fiscal que se consigue, que muchos dicen, bueno, esto tiene dentro del análisis, por supuesto, una licuación de gasto, que siempre es necesaria cuando los niveles de déficit son tan elevados, y más aún con la crisis, con este problema cambiario también heredado. Creo que el gobierno combina tres políticas claves, o sea, el sinceramiento del tipo de cambio, el abrupto ajuste fiscal en muchos frentes, esto de reducir los ministerios a la mitad, las secretarías, las subsecretarías, las direcciones nacionales, sí, además con un nuevo ministerio en este caso que es necesario, sin lugar a dudas, por lo menos es mi mirada, que es el Ministerio de Desregulación. Sí, bueno, sin duda que ese es otro gran acierto, después de una época populista que duró casi 20 años, con ese recreo que tuvimos con Macri, donde mucho no se pudo hacer, realmente, se destrabó la parte cambiaria, se corrigió la parte fiscal, se fue corrigiendo el balance del Banco Central, lo cual obviamente implica pasar deuda del Banco Central al Tesoro. Hay mucha gente preocupada por esa deuda que el Tesoro ahora tiene que pagar, pero era la única manera de resolver el balance del Banco Central, y ahora para adelante hay que ir a pagar esa deuda, ¿no? Por eso también estas decisiones que parecen radicales en Milei y en el equipo económico, de definir que se van a cortar la obra pública y trataremos de reemplazarla con obra privada, de cambiar también todas las transferencias discrecionales a las provincias, que de alguna manera compraban gobernadores, por supuesto, y votos en el Congreso, y ahora esto se terminó. Y como bien decís, el trabajo de Federico Sturzenegger, que realmente no había sido nada bueno con Macri, porque había prometido terminar con la inflación y no lo pudo hacer, y creo que fue parte del problema. Pero en este caso, a ver si estás, ya en otro... Sí, perdóname, sí. A ver si estás alineado conmigo, Adrián. El gran responsable no fue Marcos Peña cuando Federico Sturzenegger estaba al frente del Banco Central y lo desautorizó aquel 18 de diciembre, 17 de diciembre, 18 de diciembre, no recuerdo bien. Sí, eso sin duda era parte del problema, pero Federico Sturzenegger desde el día que asumió infló las LEVACs. Sí. Y fue pateando un poco la pelota para adelante, digamos, diciendo que íbamos en una transición, bajando la inflación hacia algo que realmente prometía fracaso. Yo participo de las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política. Lo tuvimos a Sturzenegger en una reunión, creo que fue en Salta, explicando todo el plan monetario y explicando por qué iba a terminar con la inflación para siempre, que ese era su objetivo. Y fue un fracaso total. No sé, a veces a mí algunas personas me dicen, menos mal que Milei tiene a Caputo y a Sturzenegger al lado, que sin duda están haciendo un muy buen trabajo ahora.
pero no fue el caso mientras estuvieron al lado de Macri. De Macri. ¿No? Entonces yo creo que la gran diferencia es Milei, y realmente elogio la convicción de Milei de marcar el rumbo y de no negociar cosas como el equilibrio fiscal y no negociar el plan de desinflación, y estar apuntando a una Argentina diferente, dándole ahora a Sturzenegger un espacio, un ministerio para que se ocupe de modernizar el Estado, de regular todo. La verdad que a mí realmente me alegra y me pone muy optimista ver todos los días cómo se están desregulando las cosas. Es un trabajo, obviamente, más un trabajo académico que político, porque hay que empezar a leer la cantidad de regulaciones, leyes, decretos, y empezar a derogar y empezar a plantear que en línea con Adam Smith, con David Hume, con Adam Ferguson, los órdenes espontáneos pueden hacer un trabajo de solución a muchos de los problemas que tenemos. Hay que destrabar la Argentina, hay que desmantelar el Estado, hay que desregular todos los mercados, y bueno, vamos en ese camino. No estoy de acuerdo con el 100% de las medidas, pero sí creo que estamos muy bien encaminados. Y ahora con respecto a riesgo país, que está descendiendo hace 3-4 días aproximadamente, ¿por qué considerás que no desciende más abruptamente? ¿Tiene que ver el cepo en todo esto? ¿La incertidumbre que genera esas restricciones? Sin duda, esa es yo creo que es la cuestión hoy a analizar. Creo que lo hablo con muchos colegas economistas, consultores, muchos cercanos a Milei también. Muchos creemos que es momento ya de levantar el cepo. Es cierto que cuando uno levanta el cepo puede haber algún tipo de convulsión, puede haber un tema de evaluación del tipo de cambio oficial o algo que te genere algún temblor en el mercado, pero digo yo, qué mejor hacerlo hoy, que todavía estamos a más de un año de la elección, y no hacerlo en 2025 cuando te va a poner en jaque el resultado de una elección que va a recomponer la estructura del gobierno, del Congreso, y de eso dependerán las reformas estructurales que se puedan aprobar en la segunda mitad de este primer gobierno de Milei. Yo creo realmente que levantar el cepo es el inicio de una fuerte entrada de capitales. Es muy bueno lo del RIGI, es muy bueno todo lo que plantea la ley bases, es muy bueno lo de las privatizaciones como plan, más allá de que obviamente la oposición hace su trabajo y bueno, estamos muy trabados para avanzar en privatizaciones, pero si nosotros queremos que la moratoria tenga éxito, que entren capitales, que se privaticen los trenes, que haya inversión extranjera, creo que levantar el cepo es fundamental. Es el punto de partida. Y porque nadie entra a un lugar del que no puede salir. Y hoy la verdad que la Argentina, el que entra a $2 a Argentina no los puede sacar, y eso realmente es muy difícil. Por supuesto que ahí uno tiene que ser humilde y decir que estamos en manos de un excelente equipo económico, entre Milei, Caputo, Bausili, Sturzenegger y el resto del gabinete y el resto de las personas que asesoran y acompañan, están evaluando la mejor manera de salir del cepo. Yo creo que han sido pacientes porque entendían que había riesgos de hiperinflación si lo hacían el primer día. Sí. Yo entendí eso y con cierto pragmatismo entendí que había que mantenerlo. Hoy ya, en agosto de 2024, estamos hablando y creo que bueno, que hay dudas porque la brecha es alta, arriba del 30%, y entonces levantar el cepo te puede generar problemas. Corrida, claro. Pero no levantarlo también te puede generar problemas y probablemente mayores. Ahí es donde radica la cuestión. Pero bueno, estamos en manos de gente que está más informada que yo, digamos, en este tema, y probablemente haya que darles la derecha de que hay que esperar un poquito más. Sí espero que levantar el cepo sea algo que va a ocurrir en estos meses que quedan del año, por lo que decía antes, porque seguir postergando la decisión va a poner en duda todo lo que viene después. Y yo creo que acá, si bien puede haber alguna mala noticia en el cortísimo plazo cuando uno levanta el cepo, como dijo alguien alguna vez, no hay, digamos, siempre levantar el cepo es un salto al vacío en cierto sentido, porque se dan una cantidad de cosas,
pero estoy muy optimista con lo que se puede generar una vez que se levante el cepo. Con lo cual la cantidad de dólares que deberían salir y empezar a entrar en el sistema financiero y volver a la Argentina, de los argentinos que tienen los dólares en el exterior, sumado al blanqueo y a la posibilidad de repatriar capitales, y además el interés global que Milei despertó para que vengan inversiones, a comprar activos como las empresas argentinas, y bueno, todo lo argentino, creo, los bonos incluso están muy abajo para lo que es el mundo hoy. Creo que una vez que levantemos el cepo, la entrada de capitales podría ser muy fuerte y podríamos empezar a resolver esa escasez de divisas que tanto necesitamos para sostener las importaciones y para romper con los cuellos de botella que nos terminan generando un estancamiento del que no terminamos de salir. Hoy empezamos a discutir esa U. Es verdad Sí. que hay algunos indicadores positivos de que empezamos a recuperar, pero este rebote todavía, como decís vos, está detenido por el cepo. El riesgo país un poco está mostrando esa volatilidad de que podía venir una pequeña devaluación, entonces esa volatilidad venía, creo yo, por la cuestión cambiaria. Ahora se da un poco de certeza de que no se va a levantar el cepo, entonces el mercado, si no ve esa devaluación, baja el riesgo país, pero muy lento, y cuando empezamos a mirar los vencimientos de deuda y empezamos a ver que las reservas del Banco Central siguen cayendo, se generan luces de alarma de si realmente esto es algo, digamos, estacional, transitorio, y que realmente al final del año vamos a poder recuperar las reservas que perdemos. No está tan claro que eso vaya a ocurrir. Entonces ahí radica un poco tu incertidumbre, si se quiere, ¿no es cierto? el signo de pregunta que nos hacemos todos. Por supuesto, por supuesto. Adrián, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ahora Adrián, bueno, la inflación ahora que se conoció desde el 4%, ¿no? Y perforar este 4% va a ser la parte más difícil para el gobierno Milei, que es como, digamos, cuando estás haciendo una dieta, así, bueno, los últimos kilos que tenés que bajar son los más difíciles de concretar. En este caso, perforar este 4% va a ser complicado a lo mejor para Milei. Yo sé que desde que penetramos del 5% hay muchos colegas economistas que han planteado eso de que no vamos a seguir bajando la inflación, pero no entiendo el argumento. De hecho, los cuestiono a mis amigos economistas, digamos, por qué creen eso, y la verdad que no comparto. Yo creo que la escalera va a seguir. Puede cambiar algún mes particular que tengas un tarifazo por alguna razón puntual, puede ser el gas, que pasó el mes pasado, pero si uno mira la inflación núcleo sigue bajando y va a seguir bajando, y más aún en una economía donde la base monetaria está bastante estable, y si empieza la recuperación económica y empieza a recuperar la demanda de dinero, más aún con la baja en la inflación, creo que la inflación tiende a cero. Digamos, creo que ese camino va a continuar de manera continua. O sea, creo que el próximo dato va a dar abajo de 4, en un par de meses vamos a estar hablando abajo de 3, y ese camino creo que va a continuar. No veo razones. Sí puede pasar que en el momento de levantar el cepo des un paso atrás en esta escalera y tengas un salto en la inflación mensual y un mes, 2 meses de algo de volatilidad. Siempre en el orden de lo que estamos hablando. Claro, por supuesto. Para volver a diciembre o enero, ¿no? Realmente no veo por qué pensar que la inflación no va a seguir bajando. Creo que es una batalla ganada, y estoy muy optimista de que después del gobierno de Milei vamos a haber vuelto a una inflación de un dígito anual. Sí, en torno a la recuperación económica, vamos a ese tema, el Fondo Monetario Internacional estima que para el próximo año será de un 5%, que la actividad económica va a crecer un 5%. Bueno, claro, los datos de estos meses que estamos viendo ahora, de todos los indicadores que quieran tomar, de industria, de construcción, del agro, a ver, primero, tenemos algunos motores que están funcionando muy bien, como el agro, especialmente comparado con un año atrás que hubo sequía, eso lo sabemos todos. También tenemos hay indicadores en minería muy buenos, y tenemos un dato muy negativo, que es lógico, el de la construcción, porque la obra pública se detuvo.
O sea, antes el Estado ponía mucho dinero en construcción, ahora no pone nada de dinero en la construcción, entonces la obra pública juega un rol ahí. Por eso el indicador es tan negativo. O sea, si bien hay algunos indicadores que tiran el dato para arriba, por lo que fue la sequía del año pasado, también hay algunos indicadores como construcción que tiran el dato para abajo. Ahora la soja es Pero lo cierto peronista. es que cuando miramos... Con respecto a la soja, te puedo decir que es peronista. Bueno, hay varias cuestiones ahí. También está el tema de la política internacional, de que hoy Estados Unidos tiene una tasa arriba del 5%, y en las épocas peronistas la tasa de interés en Estados Unidos suele estar tan baja que hace que los capitales quieran venir al mundo emergente, ¿no? Y a la Argentina. La Fed sostiene que estarían bajando las tasas de interés a la brevedad, en el mes de septiembre, entiendo. Sí, ahí hay dos razones. Una, la primera, que hay riesgos de recesión para los próximos 6 meses fuertes, y entonces van a bajar la tasa para evitar la recesión. La otra cuestión es que el último dato de inflación mensual creo que dio 0,1, muy baja. Entonces bajar la tasa de inflación ya no es tan alarmante en contribuir a suba de inflación. Entonces ese escenario de baja de tasas en Estados Unidos es una buena noticia para Milei, porque es muy probable que en los 3 años que les quedan de mandato coincidamos con una mayor liquidez global que le puede permitir, además de que los capitales, cuando la tasa baja en Estados Unidos, los capitales se van de Estados Unidos y van a buscar activos en los países emergentes, y Argentina está en el piso, entonces está muy atractiva para esos capitales. Por eso digo también, levantar el cepo es el momento. Pero además, refinanciar la deuda, el pago de intereses de deuda, si la tasa de interés en Estados Unidos baja, contribuye a que Argentina tenga un mejor panorama. Pero bueno, volviendo a la otra parte de la recuperación y demás, cuando uno mira cualquier indicador, el dato hoy frente a un mes atrás está mejor, comparado con un año atrás está peor. Pero cuando lleguemos a enero y comparemos el enero 2025 con el enero 2024, que sufrió la terrible devaluación, sin duda vas a estar 5% arriba, como dice el fondo, en el agregado de 2025. O sea, en realidad no hay que decir, esto no es crecimiento, esto es recuperación económica después de un año de enorme ajuste que incluyó una devaluación del 118%, y el 2025, que es el año electoral también, va a mostrar una Argentina que está rebotando. Seguro. Y eso va a recuperar el consumo, eso va a recuperar, va a recuperar un poco la gente el dinero en el bolsillo, y es un escenario muy interesante para el gobierno de La Libertad Avanza de poder recomponer el Congreso de una manera que sea más atractivo para pensar que las reformas estructurales se van a terminar aprobando. Seguro, y vos fijate, y la última, y te agradecemos infinitamente este contacto, Adrián, siempre nos gusta mucho que nos acompañes, ¿sí? Lo disfrutamos mucho. Y en lo particular, bueno, sabés que amo la economía, ¿no es cierto? Así que, claro, sí, aprendo, me pongo en modo esponja, ¿sí? Te decía que las empresas de consumo, con respecto a sus precios, están marcando una baja muy importante. Y bueno, sí, esos son los datos que nos preocupan a todos, y más cuando miramos los datos sociales, cuando miramos la pobreza, la indigencia. Ahí hay dudas también, porque la UCA esta semana publicó un indicador de 50 y pico % de pobreza, casi 20% de indigencia. Sí. Después resultaron que eran datos de 2023. Entonces, en realidad lo que están mostrando es dónde nos dejó el kirchnerismo, ¿no? Aunque sean datos de 2024, también es donde nos dejó el kirchnerismo, porque realmente por supuesto, la consecuencia. Ese 118% de devaluación que decíamos al inicio, era necesario reconocer un tipo de cambio más alto por la enorme escasez de divisas que había. Esa medida sola te explica que el consumo caiga y que, bueno, que el bolsillo de los argentinos esté flaco. Seguro. Con lo cual la pobreza, la indigencia, el hambre, los problemas en recesión, en crisis económica, en consumo son obvios después de tanto desastre y de tanta destrucción de la estructura económica, de tanto de una populismo, política de aislamiento y demás. De tanto populismo, claro. Con lo cual creo que si nosotros logramos desmantelar el populismo, y creo que vamos muy bien en ese camino,
A veces algunas personas, a ver, todos creo que vemos lo mismo. Algunos analistas ven todo lo que falta, como levantar el cepo, otros vemos todo lo que se logró. Y por supuesto reconocemos que levantar el cepo es necesario. Sí, está claro. Pero bueno, ahí yo creo que Milei, y lo he conversado con él en algún momento, levantar el cepo es algo que él también quiere hacer. Lo que pasa es que si levantar el cepo te lleva a una situación compleja peor, y lo podés evitar simplemente postergando la medida para otro momento más apropiado, bueno, ellos creen que es lo mejor. Sí creo que me cuesta creer que el cepo va a continuar en 2025, que vamos a llegar a enero 2025 con el cepo. Quiero creer que lo vamos a levantar este año, y yo personalmente no termino de entender por qué todavía no lo levantamos. Escucho obviamente al equipo económico, escucho a Milei también dar sus explicaciones. Entendí durante todos estos meses que era mejor postergarlo. Ya hoy creo que mirando las reservas, mirando toda la foto, con la información que tengo y analizo, me cuesta entender bien por qué no se toma esa decisión, porque justamente, ¿no?, uno analiza todo costo-beneficio y creo que los beneficios superan ampliamente a los costos de levantar el cepo. Adrián, muchísimas gracias, muy amable como siempre, que te das un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias y como siempre un placer estar y tratar de responder estas preguntas complejas, pero bueno, esperanzado también de lo que puede venir. Bien, muchas bien, gracias. bien. Gracias a vos, Adrián. Hasta luego. Un abrazo grande. Adiós.